Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en ese caminar hacia tu interior? Espero y deseo que estés bien. Hoy, el último vídeo de la serie que estamos haciendo del Camino de Conciencia. Una serie hermosa que me encanta compartir porque forma parte del proceso que en Espacio de Plenitud hacemos y, y es para mí un placer haber llegado a este nivel de sabiduría y de conciencia en mi proceso de ayuda hacia los demás. Y por tanto es un momento hermoso, aunque sea un resumen del camino que hacemos y cómo ayudamos a las personas. Hoy el último vídeo guarda relación con la conciencia del cuarto plano. Una vez entendido la lógica biológica del plano 1, una vez entendido la lógica emocional del plano 2, entendido también la lógica del patrón en la mente, ahora nos adentramos en, en el plano del alma, en los acuerdos del alma, en los pactos, en el lugar donde nosotros reunimos y concentramos la información que tiene el espíritu para hacer una intención, una experiencia humana. Es donde le encontramos la razón de ser de lo que venimos a hacer. Y como ese síntoma inicial, ese síntoma que, que inicialmente se había originado, se había diagnosticado a través de, por ejemplo, una resonancia, nos indicó que había un conflicto emocional y que detrás había un patrón que repetía ese conflicto emocional y que ese patrón proviene de unos datos y esos datos están alojados en la parte álmica donde eh, elegimos a nuestros acompañantes en esta vida, elegimos al útero de la madre, tan importantísimo esa elección, elegimos, ahora está saliendo el sol súper fuerte, el padre, está saliendo el padre, elegimos a nuestro padre, justo iba a decir eso, elegimos a nuestros hermanos, a las parejas, a los hijos, a los amigos, a todos y cada uno de los personajes dentro del criterio espiritual, son unos personajes que están creados para mí y que es inmenso lo que esas almas nos ofrecen. Veníamos a poner el ejemplo de que una persona que, por ejemplo, tiene un problema en el hombro, en los rotadores, ¿vale? Saldría con la posibilidad, no siempre es así, pero la posibilidad de que, habría que investigar, pero es un ejemplo, de que existe un conflicto de desprotección, de un conflicto de la responsabilidad como adulto, y si era el lado izquierdo, ponía ese ejemplo. Bien. Evidentemente había ese conflicto en el plano 2 y nos dábamos cuenta que en el plano 3 había un patrón que estaba repitiéndose y entendíamos que ese patrón proviene de unos datos. Esos datos lo podemos llamar en el cuarto plano el registro acásico, es el plano del alma, y ahí donde está la identidad inconsciente, es decir, donde está mi identidad que hace que mi inconsciente actúe, como ya vimos en el plano 3, en el vídeo 3, actúe de forma automática, eh, eh, sea superior a nosotros. De hecho lo es, aunque nosotros tenemos la creencia que estamos decidiendo y controlando nuestra realidad, la realidad es que estamos simplemente obedeciendo, no estamos decidiendo, estamos obedeciendo a la identidad inconsciente. Esa identidad inconsciente se creó eh, con una información transgeneracional, con una información que era perfecta en base al útero que yo iba a elegir y en base al padre que iba a elegir. Digamos que si yo tenía que vivir
esa desvalorización a salir a la vida, y que veíamos también esa programación que teníamos en el útero de la madre, era perfecto porque posiblemente el árbol del padre, pero sobre todo el árbol de la madre, tendría mucha desvalorización y mucho contenido, muchos datos que yo vendría a trascender. Cuando hablamos del cuarto plano podemos estar hablando durante muchísimo tiempo porque es absolutamente maravilloso lo que nos encontramos ahí. Encontramos todo el sentido de lo que está pasando. Como te digo, desde una resonancia hasta el sentido de la vida. Esa resonancia te está diciendo que ese diagnóstico te está hablando de cómo te has desviado de lo que venías a hacer en esta vida. Es infinito encontrar la lógica en todos los planos, encontrar que se conecta todo y todo tiene una lógica más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Como realidad. Es tan amplio esa conciencia, es tanta la satisfacción que te da por tu propia evolución, que te invito a que lo explores. Porque una vez que lo exploras, no quieres volver a estar dormido, quiero seguir, porque es infinito lo que sientes al evolucionar. Es la conciencia infinita en ti. ¿Bien? En esta parte, en este cuarto vídeo, me he puesto más espiritual porque somos evidentemente espirituales, aparte de profundamente biológicos. En ese cuarto plano están todos los acuerdos, todo el plan del alma. El plan del alma se puede decir como el destino. Ahí elegimos, en ese cuarto plano, elegimos el libre albedrío, tener un aprendizaje que ya se había, lógicamente, impulsado desde la intención del espíritu, desde lo que es el karma, el impulso creador que pasa desde el espíritu. Si lo viéramos gráficamente, pasaría desde un plano superior, séptimo, octavo plano, el impulso de la creación. Yo tengo la intención de coger algunas de las distorsiones que existen 5 distorsiones: desvalorización, abandono, abuso, estafa y violencia, de forma activa o de forma pasiva, rectificando o repitiendo, y paso por el cuarto plano. En el cuarto plano tengo la ordenación, el sol está pegando fuerte, el padre está pegando fuerte. Tengo la ordenación para llevarlo a una realidad material. Ahí he creado, en ese destino, he creado el camino más fácil y más rápido en esta realidad espacio-tiempo para hacer mi aprendizaje. Y dentro de ese destino hay unos acuerdos prenatales con almas, ¿bien? Que luego en mi decisión dentro de esta dimensión decido otro tipo de camino. Existen los acuerdos postnatal y el destino lo puedes cambiar. O sea, tienes el libre albedrío antes y lo tienes después, siempre lo tienes, ¿vale? Nada está sujeto a nada porque tú eres una prolongación del creador y por tanto eres creador, eres lo mismo, ¿no? Y siempre tienen la capacidad de decidir y crear realidades cuánticas distintas, pasillos distintos. Siempre lo tiene esa capacidad, lo puedes decidir en cualquier momento. Bueno, pues desde esa lógica encontrarás todo el sentido, los datos. Hay que ir a ese ancestro que está relacionado por fecha, por parecido físico, por fecha de nacimiento, concepción, línea maestra, etcétera, etcétera. Es un trabajo inmenso, o parecido físico, por nombre, por santoral. Hay muchísima información que se mira cuando se aborda el tema del árbol, de los árboles, del padre y de la madre. Encontramos datos y parecidos. Y la historia que te está contando, ese dolor en el hombro o lo que sea, te está contando una historia transgeneracional súper hermosa que vienes a sanar. Y cuando lo entiendes y cuando ves el origen de lo que tú vienes a sanar de esa historia, esa persona o ese padre o esa madre, ese ancestro
que como consecuencia de que no protegió lo suyo, no protegió a su familia, no protegió a sus hijos. Te puede estar contando, digo, te puede estar contando porque esto hay que investigarlo. Murieron o separaron al clan. Es decir, fue muerte real o muerte simbólica. Y desde esa resonancia, de esa tendiente en los rotadores, supraespinosos, o lo que fuera, en el hombro, te llega a la parte transgeneracional que te está contando eso, esa historia te lo está contando tu cuerpo. ¿No te parece hermoso? A mí me parece fascinante, impresionante. Encontramos la lógica en el camino de conciencia y eso es lo que yo te invito a que camines conmigo si te apetece. Gracias por todos estos acompañamientos y ahí quedará el legado para que lo puedas consultar cuando quieras. Recuerda espaciodeplenitud.com. Hoy tengo la mitad de la madre, la luna y el sol en el otro lado. Gracias de todo corazón.